Bueno, proseguimos con el último bloque de La Voz del Cóndor Malvinense en la radio Frecuencia Cóndor. Y hoy, Un segundito antes que arranques con ese tema, un instante, damos las gracias a el doctor Cimioli por su retransmisión en Radio Fénix, sí, AM AM 1650, 1650 y Jorge Listen también en la FM en San Martín. a todos aquellos que nos retransmiten con permiso sin ellos. Con Luis Allegrini en Bahía Blanca, con todos los muchachos de Ushuaia, con los combatientes. Es cierto, a todos le damos las gracias también a la colaboración permanente, silenciosa que hace don Abelino Canga y su señora Edita, y todos aquellos que de alguna forma están directa e indirectamente ligados a que este programa salga al aire y que esté, digamos, posicionado como está. Y bueno, por supuesto a María Lilia, que me estuvo dando asistencia técnica todo el tiempo. Así es. Bueno, ahora sí. Tuvimos. Bueno, acá me hicieron llegar, ustedes saben que ayer estuvo el ministro de Defensa en Río Cuarto, al sur de Córdoba. Ahí hay una unidad, talleres de la Fuerza Aérea de Río Cuarto, que eran en su época florecientes talleres. La Fuerza Aérea tenía una fábrica de aviones importantísima, tenía dos talleres regionales, uno que está en la localidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, y otro que está en Río Cuarto. Bueno, ayer anduvo el ministro de Defensa y suboficiales retirados le entregaron un papel, un petitorio, y dice así: señor ministro de Defensa, ¿sabe usted que el personal militar subalterno percibe en sus haberes el 48% en negro? Ante esta angustiante realidad, 1. Más de la mitad de los efectivos en actividad temen retirarse viendo un futuro denigrante e incierto. 2. El personal que pasa a retiro se le presenta la seria problemática económica coyuntural de necesidad, frustración y penuria. Basta de sometimiento antijurídico de la ley 19.101, que es la ley del personal militar, de denigrar la dignidad profesional, de persecución politizada a las Fuerzas Armadas. Queremos ser reconocidos como una generación formada en democracia, pensante en los principios sociales con Estado de Derecho. Por tal motivo reclamamos política salarial equitativa y justa, regularización urgente de todos los haberes, a blanqueo según la ley 19.101, la ley personal militar, aclaro, liquidación inmediata de los casos judicializados y no judicializados. Somos suboficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto se lo hicieron, cortaron la entrada y se lo entregaron. Yo quiero aclarar que el 48% que dicen en negro, en realidad cuando se retiran pasa a ser casi el 60 y pico % menos. Y a diario uno mantiene inclusive, digamos, comunicación con mucho de personal que en su momento trabajó con uno, y realmente están desesperados porque aparte, llegada a cierta edad, porque para algunas cosas aplican la 19.101, que es la ley del personal militar, y para otras cosas se hacen olímpicamente los idiotas. Entonces, para lo que le conviene lo aplican, como es, después de cierta cantidad de años, lo retiran obligatoriamente para producir vacantes, como se dicen, ¿sí? No hablo de los casos que por no asumir, digamos, o no estar a la altura de lo que es el plan de carrera, con los cursos, las exigencias que son muy grandes, ¿no es cierto?, es retirado obligatoriamente antes sin cumplir
Ustedes saben que si no tiene 15 años de servicio mínimo, no percibe nada. Y después de los 15 años, de acuerdo a eso, es la parte proporcional a los años de servicio. Por eso vamos a hablar de aquel que normalmente llega, en el caso de los suboficiales, a la jerarquía máxima, que en las tres fuerzas son suboficiales mayores, ¿no es cierto?, con más de 30 años para arriba, algunos con 30 y pico de años de servicio. Y le viene el golpe hasta de unas depresiones, conflictos familiares, etcétera, etcétera, porque, repito, el 48% es lo que en actividad reciben en negro. Pero de acuerdo a ignorar la ley del personal militar, la 19.101, en el haber de retiro, donde no se incluyen suplementos y una serie de consideraciones, como son al hacer esta en negro, ese 48% llega casi al 60 y pico por ciento. O sea, está cobrando en realidad un tercio de lo que le correspondería cobrar como retirado. Nosotros que llevamos años de retirado, sabemos, y también está la cantidad de juicios que se han hecho donde tienen, digamos, hasta la Corte Suprema ha dicho que hay que ajustarse a la ley y hay que pagar, y sin embargo no giran tampoco los fondos de esos juicios, y que son miles, y que a los que se habían retirado en los últimos tiempos, digamos, le interpretaron nuevamente la ley militar, la 19.101, como se le antojó, y le prohibieron hacer juicio, cosa que igualmente algunos recurrieron a la justicia y llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema falló a favor de que es injusto que no hagan los juicios. O sea, todas chicanas en la cual hace años no se concretan esas actualizaciones. Por eso pararon al ministro de Defensa, es decir, y le entregaron esto. Bueno, nos quedan dos temitas, Silvia. 1 de mayo, el jueves. 1 de mayo hay dos hechos. Uno que es histórico, que es el 1 de mayo, el Día del Trabajador, instituido casi a nivel universal, y que en la Argentina el general Juan Domingo Perón instituyó los derechos del trabajador como tantos derechos. Algunos dicen que ya Palacios había escrito leyes laborales, pero del dicho al hecho hay un trecho. O como decía el mismo Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Él lo realizó. Él, ostentando, antes de ser presidente legal, la primera presidencia, ¿no es cierto?, él era vicepresidente, ministro de guerra, lo que sería de defensa ahora, porque no existía el Ministerio del Aire o de Aeronáutica, era ministro de guerra, y era a su vez secretario de la cartera de Previsión y Trabajo. Con estos tres cargos, él cumplió, ¿no es cierto?, en aunar no solamente las responsabilidades militares como buen militar que era, y que quieren ignorar, quieren minimizar, sino también el haber favorecido el ascenso masivo de una masa trabajadora que no gozaba prácticamente de derechos, por más que lo habían escrito años anteriores, que no es tan así porque muchos de ellos lo instituyó Perón, pero a partir de eso, el 1 de mayo pasó a tener una vida mucho mayor y no que estaba circunscrito a grupos que festejaban el 1 de mayo, grupos de izquierda fundamentalmente, el Partido Comunista, anarquista, etcétera, etcétera, sino que le dio un carácter, como a todo lo que hizo el general Perón, masivo, un carácter en la cual el 1 de mayo pasó a ser un festejo cuasi
digamos, tan importante como otros festejos a nivel nacional. Por eso nosotros adherimos, como nuestros padres, trabajadores, como muchos de los amigos, de la gente del movimiento, y de los que están de alguna forma ahora con trabajos no solamente físicos, sino con trabajos intelectuales, con trabajos de todo tipo, porque desde que Dios le mandó a que se gane el trabajo con el sudor de su frente, cuando ya en los primeros orígenes, creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso Perón decía que el trabajo dignifica al hombre, y es cierto. Por eso el ver no solamente la pobreza, los índices que han aumentado, que es tremendamente, digamos, demoledor de lo que es un tejido social de una sociedad, es decir, sino la oportunidad de trabajar. Y se fomentó también por el otro lado la incultura del trabajo, o sea, todo lo contrario a lo que justamente propiciaba el general Perón, y que dicen algunos ser, digamos, heredero de la doctrina nacional peronista, cosa que jamás iba a admitir si no era crear empleo. Inauguraba más de 140 y pico de fábricas por día, para que tengan una idea. Por eso en 10 años, hasta que lo derrocaron cruentamente, produjo lo que no querían las grandes potencias, que la Argentina no fuera una colonia, una semicolonia, una pseudocolonia o una neocolonia, como le quieran decir, los términos que más les guste, de Inglaterra y luego del mundo anglosajón, produciendo alimentos pura y exclusivamente, y alimentos sin valor agregado, sino crudo, y que eso ellos, los industrializados, ganaran las pingües ganancias que hicieron, y que hicieron grandes multinacionales a través del comercio del ganado, del cereal, que era lo que ellos propendían. No, en este caso, pero industrializó también el país. Por eso el agradecimiento eterno de muchos de los que conocieron esa época, verdaderos, digamos, hombres y mujeres que agradecen esa oportunidad histórica que se le dio. Por eso el 1 de mayo hay que recordarlo, pero con, digamos, una concepción de este tipo, no una concepción de lucha de clases, de dialécticas. En realidad es el triunfo de la lucha de clases en su expresión más pura. O sea, no en la de separación. No fue lucha de clases. No en la de separación, sino en el triunfo de la unión de las distintas clases. Claro, pero no fue lucha de clases, porque justamente los trabajadores verdaderos, los trabajadores peronistas, nunca fueron en contra de la industria, o del campo contra la industria, o de los dueños de la... No, es más, permitió que muchos de ellos se capacitaran y fueran a su vez propietarios y dueños de pequeñas, medianas empresas, y algunas hasta grandes empresas. ¿Por qué? Porque le daba todas las posibilidades, no solamente le dio la posibilidad del ascenso social, sino que le dio la posibilidad con créditos, con apoyos, con un gobierno que tenía un Estado nacional que funcionaba y que tenía Estado nacional, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Sí, pero ¿y las multinacionales? Las multinacionales que... no quiero ser grosera, pero se embromaron con eso. Por supuesto, pero... Bueno, ahora les hemos dado todo lo que perdieron, ya lo recuperaron. Las multinacionales es un fenómeno que aparece no hace muchos años, algunas décadas que son posteriores, muy posteriores. Ya algunas existían, pero eran pocas, sobre todo las corporaciones relacionadas con el petróleo, el armamento, etcétera, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, donde no tenían competencia
y todo lo que hicieron lo hicieron en función de acumulación de ese capital. Un capital en la cual lo usaron como poder político en las naciones y para voltear gobierno y para hacer todo lo que no debían hacer y para decir, bueno, el rol que le tocaba a cada nación en el mundo y que es lo que persigue hasta las últimas consecuencias en defensa, ultranza de ese nuevo orden mundial que están queriendo imponer a sangre y fuego. Por eso tanto contra a favor del aborto, por eso tanto en contra de la vida, por eso en contra... Hay mucho dinero volcado. Hay mucho dinero volcado para que la Argentina sea un lugar limpito, sin o con la menor cantidad posible de población, fácil, y donde la incultura sea tan grande que seamos fácilmente dominables. Claro, el tema de dejar esto como si uno vende una casa no la quieren comprar ocupada, la quieren comprar desocupada, lógicamente, según la lógica, ¿no? Bueno, acá quieren una nación que tiene millones de 2.700.000 740 y pico de mil kilómetros cuadrados, prácticamente con 42 millones de habitantes, cuando está para soportar una carga de más de 200 o más, a 300 millones de habitantes. O más porque nosotros no tenemos, por ejemplo, como tienen en Brasil, que si bien es cierto tienen más kilómetros cuadrados que nosotros, sin contar la Antártida, por supuesto, ¿no? Ahí ya las cosas cambian. Pero bueno, aún así tienen una enorme cantidad de selva que, aunque la deforesten, igual, y además de eso tienen el Pantanal y demás cosas, que el humedal, como le quieran llamar. Los famosos desiertos del nordeste de Claro, Brasil, o sea que entre los desiertos y la zona demasiado empantanada, porque bueno, la selva la pueden recuperar, pero los pantanos del sur de Brasil no son muy fáciles, ¿no es cierto? Tiene mucho territorio, digamos, no aprovechable inmediatamente, a la larga sí, pero no aprovechable inmediatamente. La Argentina cuenta sí con un desierto en todo su centro del país, es una zona semidesértica a desértica, sí, tenemos un desierto que es recuperable. ¿Qué quiere decir eso? Que a menos de 100 metros de profundidad hay agua. Bueno, esto es lo que realmente quieren de la Argentina. Ustedes saben que el factor poblacional, si no, los ejemplos están a la orden de todo lo que estamos diciendo. ¿Qué otra cosa pasó el primero? Perdón, termino con el efecto poblacional en una nación. La vamos a decir al revés. Díganme, ¿qué nación que actualmente no es potencia tiene baja población? Te puedo decir una sola. Una sola, pero Dinamarca. no es potencia. No, en Canadá. Pero Canadá es una colonia, por eso te decía colonia. Dinamarca. Y por eso la Argentina prácticamente está sin ser la joya más preciada de la corona británica, como quiso un presidente, un personaje argentino, igualmente, digamos, de hecho, y después de la guerra de Malvinas sigue siendo. Bueno, el otro hecho del 1 de mayo, tremendamente importante, al menos para todos los argentinos, porque el motivo inclusive de nuestro programa, La Voz del Cóndor Malvinense, el 1 de mayo de este año 2014, se cumplen 32 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Nos falta uno para la edad de Cristo. Este bautismo de fuego, el jueves que viene, también el 1, 11:30 horas, se va a desarrollar una ceremonia en la primera brigada aérea del Palomar, provincia de Buenos Aires, donde asistirán las autoridades de la Fuerza Aérea y nacionales en conmemoración de este bautismo de fuego. Este bautismo de fuego, que es el 1 de mayo, justamente entró en combate
por primera vez históricamente la Fuerza Aérea. Es el 1 de mayo en la cual tuvimos todo participación, salieron 57 misiones en aviones cazabombarderos, bombarderos. Fue netamente ofensiva sobre la flota, en la cual ese 1 de mayo se perdieron la vida de algunos de nuestros camaradas y también algunos buques y aviones de la flota colonialista más grande que armó Inglaterra para recuperar a lo que ellos consideraban territorio usurpado. Entonces, este 1 de mayo, yo quiero, ante todo, saludar a todos los integrantes que fueron, que son y que serán en el futuro hombres de coraje, de valor, de profesión o profesionales de la Fuerza Aérea y sobre todo aquellos en especial que dieron la vida, ¿no es cierto?, pensando que todo lo que después podría ser un reconocimiento demoró muchísimos años y todavía es incompleto. Esperando por ahí que se mueran todos, no sé, y valorizarlo. Por eso creo que tenemos este 1 de mayo, todos los argentinos, una obligación moral, no solamente los integrantes de la Fuerza Aérea y sobre todo los que tuvimos la dicha, el honor de haber estado, ¿no es cierto?, como veteranos de guerra en Malvinas y haber sabido estar a la altura de las circunstancias de lo que fue esta guerra. Por eso este 1 de mayo, 32 años de este bautismo de fuego de la más joven de las armas, de las tres, y que justamente se han ensañado en destruirla después de la guerra de Malvinas, pero no a través de accionares directos de Inglaterra, sino a través de accionares indirectos, por no decirlo o decirlo con suavidad, de personajes que pasaron por la política argentina, que cumplieron al pie de la letra la destrucción de lo que tendría que en este momento recordarse con orgullo, con gloria. Y como siempre decimos que Malvinas es un sentimiento nacional y del pueblo argentino, se vuelven a equivocar. Por más que cobren mucho por ser cipayos, yo les aseguro que Malvinas tarde o temprano va a reintegrarse a la mutilada geografía argentina. Y no solamente eso, sino que se va comprendiendo cada año que pasa, cada vez más, lo que realmente fue el hecho de Malvinas. Independientemente de los personajes, de las conducciones militares que ostentaban la conducción política del país y de la guerra, sino que siempre decimos acá tenemos que valorizar que el conflicto de Malvinas y el Atlántico Sur no empezó el 2 de abril de 1982 ni terminó el 14 de junio de 1982, sino es un conflicto que viene mínimo con Malvinas de 1833 y de la historia argentina con las invasiones inglesas en 1806-1807. Y no terminó porque quedó abierta la usurpación militar británica, reconquista esa usurpación Gran Bretaña y mal llamado por algunos argentinos cuando hablan de la invasión argentina, y yo les tengo que corregir y decir la invasión inglesa, la invasión militar inglesa sobre Malvinas en 1833, donde se erradicó no solamente un gobierno
que venía ya en la línea sucesoria Toda más la de población. 22 gobernadores, sino toda la población, ¿no es cierto?, desmintiendo aquello de que la Argentina o el virreinato del Río de la Plata había abandonado esas posesiones, y lo demuestra que hasta el momento de la guerra de Malvinas se cumplían 149 años de esa usurpación militar, demostrada ahora permanentemente a través de lo que venimos desarrollando en el programa, La Voz del Cóndor Malvinense, que dijimos que estaban en plenas maniobras y ejercicios operativos, misilísticos, con armamento nuclear, submarinos, etcétera, en la zona del mar Dios lo circundante. confunda y se hundan entre ellos. Bueno, entonces este hecho del 1 de mayo, Silvia, y todos aquellos que de alguna forma, todos los argentinos, todos, porque acá en ese momento tuvieron bien claro que una cosa podía ser gobernando, como estaba gobernando la dictadura, y otra cosa era el hecho Malvinas. Por eso unas horas antes los estaban corriendo a palos con gases, y unas horas después, el 2 de abril, distinguió claramente que el tema Malvinas estaba por encima de los partidismos clásicos y en ese momento de lo que era la dictadura militar. Por eso, este 1 de mayo, que inicia las operaciones a través de lo que fue ya previamente los bombarderos de Inglaterra, los Eurovulcan, los Sea Harrier, y luego lo que el tiempo, meteorológicamente hablando, no permitía. El 1 de mayo, a las madrugadas, salían las primeras misiones, escuadrillas, que repito, ese día se contabilizaron 57 salidas de cazabombarderos y bombarderos con objetivos sobre la flota. Cada misión por lo menos tenía varios aviones, ¿no? Por supuesto, cada misión mínimamente eran 2 a 4 aviones. ¿Tendremos 57 aviones? No habían 57, había mucho más. O sea, sí, pero ahora, aunque sea para que en una misión de uno... No, por favor. No llegamos hasta después de la guerra de Malvinas, que quedó maltrecha la Fuerza Aérea, tenía una capacidad todavía remanente muy grande, bueno, en la cual haber hecho una política de continuar, ¿no es cierto?, de no haber destruido la fábrica de aviones, de haber desarrollado y no después haber destruido miserablemente el misil Cóndor, el haber potenciado inclusive todo lo que era la industria aeronáutica, yo creo que la Argentina se recuperaba fácilmente. Por eso, personeros que bajo concepciones en contra de la dictadura, en contra del militarismo, de todo lo que hemos escuchado en estos años, destruyeron lo que era aparte fuente de trabajo, destruyeron tecnología de avanzada, en la cual siempre pongo comparativamente el ejemplo de Brasil. La Argentina tenía fábrica de aviones cuando Brasil no tenía absolutamente nada. Y en este momento Brasil está entre el cuarto y el quinto exportador mundial de aviones de todo tipo, inclusive algunos modelos militares o de utilización en las fuerzas aéreas del mundo. Y la Argentina, que esa capacidad la tenía ya en la década del 50, ¿no es cierto?, podría haber estado a la altura. Bueno, pero mira, yo te voy a dar un consuelo. Mientras que existan chicos que aún quieran estudiar y quieran perfeccionarse, los bienes materiales se adquieren o se reestructuran con relativa rapidez. Lo que cuesta es entrenar
gente. Eso y la fidelidad de esa gente no es fácil. Así que mientras que existan chicos que aún siguen estudiando ingeniería aeronáutica y ingeniería espacial, no está todo perdido. La cuestión es tener la decisión política de volver a hacer las cosas bien. Sí, vos tenés razón, pero ¿sabes lo que pasa, Silvia? Que fue lo que pasó con muchos de esos planteles que después, ¿no es cierto?, de toda esta devastación que hicieron, al no encontrar respuesta laboral de lo específico, que fundamentalmente giraba alrededor de la producción propia nacional, se fueron, y fundamentalmente muchísimos se fueron a Brasil. Por eso digo que Brasil logra su capacidad tecnológica y lo dice, ¿no es cierto?, la cantidad de ingenieros técnicos aeronáuticos y demás, electrónicos, de todo tipo, que fueron a Brasil. No nos olvidemos que cuando nosotros estamos hablando, años 50, de un avión tetrarreactor, aquellos que se acuerdan del Caravelle, que salió muchísimos años después en Francia, ¿no es cierto? Nosotros ya estábamos diseñando un avión de transporte tetrarreactor, o sea, no solamente a hélice como se produjeron y se producían, sino también a reacción. Y modelos de aviones caza muy parecidos de ala delta a los que después vinieron en el mundo. Y no nos olvidemos de lo que era el Pulqui 2, el Pulqui 1 y luego el Pulqui 2, que fue prácticamente el tercer avión a reacción con utilización de un caza o tipo caza, ¿no es cierto?, que luego da la casualidad que cuando derrocan a Perón, ¿no es cierto?, los responsables, los ingenieros, se van de la Argentina perseguidos y van a otras naciones, y al poco tiempo aparece el famoso MiG-15 ruso y el Sabre F-86 norteamericano. Si ustedes ven digamos, el diseño, lo van a ver muy similar al primero, que fue el Pulqui 2. Por supuesto, esto también, como los diseñadores que diseñaron el Pulqui 2 eran algunos alemanes que habían diseñado el primer avión a reacción del mundo, que fue el Messerschmitt 262, al finalizar ya prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Muchos de esos ingenieros técnicos se vinieron, no de prepo como hicieron Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que se los llevaron a sus países y desarrollaron la gran industria aeronáutica y aeroespacial. Acá vinieron voluntariamente, se instalaron, se quedaron. Luego, cuando Alemania volvió a recuperarse muchos años después de la guerra, no se quisieron ir de la Argentina, formaron familia. Esto demuestra que también el otro carácter que tiene la Argentina de hospitalidad, y que se quiso ensuciar, se quiso enlodar, inclusive al día de hoy, diciendo que acá los alemanes que venían, los técnicos, ingenieros, eran nazis, y los que iban a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, no lo eran, ¿no es cierto? Y entonces realmente eso duele para esta gente, que uno los tuvo de profesores inclusive, tremendamente importante el conocimiento. Si se hubiera mantenido eso, repito, la Argentina en este momento hubiera gozado en un 80% de independencia en cuanto a lo que era el tema aeronáutico y espacial. O a lo mejor ya teníamos el 100%. O el 100%, porque acordate que fue uno de los primeros países en el mundo en colocar un mono en el espacio.
muchos se olvidan de esto, ¿no es cierto? Y logros científicos. Sí, el nombre del mono, siempre se habla de la perra laica, pero del mono nuestro, del pobre mono mono nuestro no, y no era el mono de Menem que habló del cohete que iba a estar en 20 minutos de Córdoba en Japón, ¿no? Porque estaba en un delirio ese día, no sé, sino estamos hablando de concreciones de tanto en lo que fue el desarrollo aeronáutico como espacial. De ahí nace a través de distintos diseños el famoso Cóndor 2, que no era un vector misil solamente de utilización como se conoce bélica, sino portador de satélite, era permitido que ya estaba prácticamente en la década, a comienzo de la década del 80, todo preparado para pegar el gran salto, cosa que ni China, que ahora está en las cabezas de la carrera espacial, la India, donde algunos de los técnicos argentinos, como Kurtan, el diseñador del Pulqui 2, se fue y sacó un modelo muy parecido al Pulqui 2 en la India. En fin, esto lo que también este aniversario del bautismo de fuego hay que computarlo en el bagaje del debe argentino. Y hablando del bagaje del debe, después seguimos sobre todo pidiendo por los que se han ido. Hoy, entre una noticia y otra y estupideces de ranking televisivo, muy tapadito queda el tema de que la justicia archiva una denuncia contra Lázaro Báez por extorsión. Pero bueno, ahí tenemos para charlar largo y tendido dentro de 3 días nada más. Pero vos sabés que nos superan los acontecimientos, Silvia. Sí. Antes había que buscarla la noticia. Si no, ahora no. Y ahora hay que desechar noticias porque hay de menor cuantía, de mayor cuantía o importancia y bueno, se superan día a día. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos hasta el viernes, si Dios quiere, y bueno, no creo que podamos contar todavía con María Lelia, pero ojalá que sí. Bueno, te deseamos lo mejor, como dijeron acá muchos y Silvia en particular, te extrañamos y adelante. Esperamos el viernes estar nuevamente con ustedes con la voz del Cóndor malvinense y esperamos también que haya sido de su agrado. Gracias. Bueno, hasta el viernes si Dios quiere.